Les invito a que abran su Biblia para que leamos un pasaje que es parte del Sermón del Monte. El título de este mensaje es La oración contestada. Y el pasaje que deseo que leamos se encuentra en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11, donde se nos dan palabras que nos animan a orar. Escuchen con atención lo que Jesús nos dice en estos versículos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Esto es lo que nos está diciendo. La razón de toda oración contestada por Dios no es el valor que yo posea o los méritos que tenga. La razón de toda oración contestada por Dios es que Él nos ama. Es por esa razón que contesta la oración. Usted ve que algunas personas dicen, bueno, lo que sucede es que no me siento digno de que Dios responda a mi oración. Quiero decirle que esta es una mentira del diablo. Le voy a decir lo que debe pensar la próxima vez que pida algo al Señor. Usted puede hacer solo una cosa, y este asunto quedará resuelto de una vez por todas. Mire la cruz y fije para siempre su valor. ¿Quiere saber cuánto vale usted para Dios? Si usted fuera la única persona en la tierra y Jesucristo hubiera tenido que ir a la cruz solo por usted, Él hubiera ido. Sin embargo, una de las trampas más grandes y de mayor éxito que utiliza Satanás en nosotros es decir, pero bueno, ¿quién crees que eres? Solo respóndale, voy a decirte quién soy. Soy un hijo del Rey, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz, y si Él murió por mí en la cruz, Él me dará lo que necesito aquí y ahora. Ahora quisiera compartir con ustedes 6 aspectos que tienen que ser una realidad en su vida si Dios va a responder a su oración. Todos ellos tienen que ver con lo correcto. En primer lugar, debe tener una relación correcta. Y esa relación debe estar bien con Dios y también debe estar bien con los que le rodean. Recordemos lo que dice el Salmo 66, 18. Es un versículo que a menudo leemos y quiero que lo escuche muy cuidadosamente. Citamos este versículo, pero no entendemos realmente lo que significa. Me gustaría que pudiéramos hacer distinción entre 2 aspectos. Escuchen con atención lo que voy a decirles. Leamos el Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Eso no significa que, al caer en algunas de las tentaciones con las que tenemos que lidiar a diario, el Señor deje de escucharnos. Si cada vez que pecamos se nos negara el acceso a su trono de gracia, no podríamos acudir ante su presencia para pedirle perdón. Eso no es lo que este pasaje que acabamos de leer significa. Lo que en realidad nos enseña por medio de este versículo es que si escogemos vivir y permanecer en un estilo de vida pecaminoso, entonces el Señor no escuchará nuestras oraciones. Él ha prometido derramar sus bendiciones sobre la vida de sus hijos, pero si escogemos deleitarnos en la maldad y en aquello que no es de su agrado, no escuchará nuestras oraciones ni las responderá. Noten que no se refiere a esas ocasiones en las que pecamos sin darnos cuenta o en las que caemos en ciertas desobediencias de manera esporádica. Dios conoce nuestras debilidades y sabe dónde nos encontramos en nuestro andar cristiano.
El Señor entiende las dificultades y los problemas que enfrentamos en nuestro diario vivir. Sabe lo que conocemos y también lo que ignoramos en relación a la vida cristiana a la que nos ha llamado. El segundo aspecto que me gustaría mencionar es el siguiente. Debemos tener el método correcto. ¿De qué manera vamos ante la presencia del Señor para pedirle por algo mientras oramos? La clave para hacer esto haciendo uso del método correcto es la de pedir de manera específica y concreta. ¿Qué es lo que nos declara en Filipenses 4:6? Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Escuchen también lo que nos dice en Marcos 11:24 en relación a este tema. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En primer lugar, debemos tener una relación correcta con Dios. En segundo lugar, debemos emplear el método correcto. Y me refiero a que no debemos generalizar cuando oramos y decir: Señor, bendice a los misioneros, a los pastores, a la iglesia y a la nación. ¿Qué queremos decir con eso? Debemos ser específicos en nuestras oraciones. Imagínese que entra a un restaurante, la camarera le pide su orden y usted le responde: bueno, tráigame comida y bebida. Ella le presenta entonces el menú y le sugiere que seleccione un plato, comida y bebida. Responde usted. La mesera le aclara que hay decenas de platos en el menú y que debe ser específico. Pero usted insiste: quiero comida y bebida. Algo similar ocurre cuando solo le pedimos al Señor que nos bendiga. Es cierto que Él conoce nuestros pensamientos, pero ello no debe ser pretexto para dejar de ser específicos en nuestras oraciones, cuando solo le pedimos a Dios que nos bendiga. A veces no tenemos nada concreto en mente, y si bien es cierto que el Señor puede leer los pensamientos, también es verdad que no puede leer nada en una mente que se halla en blanco. Es la verdad. Cuando nos limitamos a rogarle al Señor solo que nos bendiga, ¿qué le estamos pidiendo realmente? Él quiere que seamos específicos para que, cuando la bendición venga, podamos hablar a otros de lo que Dios hizo al respondernos. El Señor recibirá entonces la gloria, la alabanza y el honor. Él hace que llueva sobre justos e injustos e incluso nos da cosas que nunca le pedimos. Imagínese qué pasaría si fuéramos específicos en nuestras oraciones. Amable oyente, no restringamos a Dios, porque su grandeza supera nuestras limitaciones. Ahora bien, no solo debemos tener la relación correcta y emplear el método correcto al orar, sino que también debemos elevar la petición correcta. Leamos lo que nos dice en 1 de Juan 5, versículos 14 y 15, en relación a este aspecto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué significa eso? Que debemos pedir aquello que esté de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Permítanme darles una breve lección acerca de cómo podemos descubrir la voluntad de Dios al orar. En primer lugar, si usted desea algo de todo corazón, no vaya ante la presencia del Señor para decirle que no es lo que desea recibir. Recuerde que Dios conoce las intenciones de su corazón. Sea sincero ante Él y exprésele el deseo que tiene, pero en todo momento someta ese deseo ante la voluntad de Dios. Que su deseo para hacer la voluntad del Señor sea mayor que lo que desea recibir. Puede que necesite dedicar un poco más de tiempo en oración antes de que llegue a obtener esa actitud neutral. No será algo fácil de lograr, pero es importante que llegue el momento en el que exprese lo mucho que aún desea recibir aquello que ha pedido
y lo dispuesto que está a someter ese deseo ante la voluntad de Dios. Puede que, después de cierto tiempo orando, el Señor le conceda las peticiones de su corazón, o quizás, después de orar por varios días, se dé cuenta que no es lo que realmente desea y cambie su opinión al respecto. O puede que Dios le muestre que esta no es su voluntad, pues no es lo mejor para su vida, y esto le haga dejar de orar por ese asunto. Y podemos estar convencidos de que, si le pedimos que nos muestre si hemos orado de acuerdo a su voluntad, nos responderá y nos guiará para que sepamos si esto es de su agrado o no. El cuarto aspecto que deseo mencionar es el siguiente. Tenemos que orar haciendo uso de la fórmula correcta. ¿A qué me refiero con esto? Leamos lo que nos dice en Juan 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es importante que al orar lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es que tengamos que repetir esa frase al final de la oración como algo que hemos memorizado, sino que debemos reconocer en nuestro corazón que hemos orado en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo. Y el error que algunos cometen es que piensan que con tan solo mencionar su nombre al final de sus oraciones, se les garantiza que recibirán todo lo que han pedido. Pero escuchen lo que nos dice en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No se trata de mencionar una frase mágica al final de la oración para así recibir todo lo que hemos incluido en ella. No es a esto a lo que se refieren estos pasajes de la Biblia, sino a que debemos pedir aquello que esté de acuerdo con lo que Jesús pediría si hiciera esa misma oración. Tenemos que orar de la misma manera en la que el Señor lo haría si estuviera enfrentando la circunstancia que vivimos. Es decir, que nuestras peticiones deben estar de acuerdo con la naturaleza y el carácter de Cristo, quien expresa su vida por medio de la nuestra. Recuerden que mora en el corazón de todos los que le hemos recibido como nuestro Salvador y como permanece en nuestra vida, desea vivir por medio nuestro. Ahora, ¿qué debemos hacer con esas peticiones materiales? ¿Acaso no debemos pedir por aquello que necesitamos o deseamos solo porque es un aspecto de este mundo? Aunque no sea algo espiritual, podemos incluirlo en nuestras oraciones, pues el Señor nos dará todo aquello que necesitamos, siempre y cuando esté de acuerdo al plan y al propósito que ha trazado para nuestra vida. Pero antes de incluir estos aspectos en nuestra oración, debemos preguntarnos si están o no de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque de esa manera pediremos con la certeza de que es lo mismo que Jesús pediría de estar en nuestra situación. La fórmula correcta que debemos emplear en todo momento es precisamente esta: que lo pidamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todo aquello que no esté de acuerdo a su carácter y a su naturaleza, debemos eliminarlo de nuestras oraciones. En quinto lugar, debemos orar con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Busquemos lo que nos dice en Santiago 1, versículos 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquellos que dudan son comparados con las olas del mar, que son llevadas de un lugar a otro por cualquier opinión humana. Pero si pedimos con la certeza de que nuestros deseos están de acuerdo a la voluntad de Dios, podemos hacerlo con toda confianza, pues Él cumplirá las promesas que nos ha dado en su palabra.
No tenemos por qué entonces dejarnos guiar por las opiniones humanas o por nuestros sentimientos, pues al hacer eso somos comparados con un hombre de doble ánimo, quien es inconstante en todo lo que hace. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta? La actitud correcta es la fe. ¿Vamos a dudar y guiarnos por lo que digan otros o seguiremos la voz de Dios? ¿Nos dejaremos llevar por nuestros sentimientos o por el testimonio de la palabra de Dios? Nuestra actitud debe ser la correcta, o sea, una actitud de fe. ¿Cuál es uno de los grandes atributos de Dios? Su fidelidad. Él dijo que respondería a nuestras oraciones porque nos ama. Si nuestra relación, nuestra actitud, nuestras peticiones y la fórmula que empleamos son las correctas, Dios nos responderá. En otras palabras, si nuestro estilo de vida es el adecuado, el Señor concederá las peticiones de nuestro corazón. ¿Qué fue lo primero que dijimos? Que debíamos tener una relación correcta. Si nuestra relación con el Padre es correcta, ¿por qué Dios no querría darnos aquello que pedimos? Y, en caso de que lo que pidamos no sea lo adecuado, Él también nos lo mostrará. De modo que nuestra actitud debe ser la correcta, una actitud de fe. Solo confiemos en Él. Todos y cada uno de nosotros deberíamos tener una lista de razones por las cuales confiar en Dios, una lista basada en las oraciones que ha respondido en el pasado. Anotemos siempre nuestras peticiones y la respuesta que recibimos de parte de Dios. Esto nos recordará la fidelidad del Señor y la manera específica en que nos contestó, y será un motivo más para estarle agradecidos. En sexto lugar, debemos ser impulsados por la motivación correcta. Leamos lo que nos declara en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra motivación siempre debe ser la de glorificar a nuestro Padre Celestial. Eso debe ser lo que nos motive al incluir alguna petición en nuestras oraciones. Y cuando recibamos la respuesta que nos dé, tenemos que resaltar el hecho de que el Señor ha respondido a nuestra petición. Debemos testificar ante otras personas y contarles lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo ha respondido a cada una de nuestras oraciones. Así que, si usted desea que sus oraciones sean contestadas, debe tener presente estos 6 aspectos que hemos mencionado en este mensaje. Debe comenzar con una relación correcta con Jesucristo y podrá aplicar los otros 5 una vez que ya haya dado ese primer paso. Si sus oraciones no son contestadas, entonces debe examinar estos aspectos y podrá darse cuenta en qué ha fallado. Y debemos recordar en todo momento que el plan, el deseo y la voluntad de nuestro Padre Celestial es escuchar las oraciones de sus hijos y contestar cada una de nuestras peticiones. Oremos. Padre, gracias por amarnos de la manera en la que lo haces. Te agradecemos por ser bondadoso, misericordioso y bueno para responder cada una de nuestras oraciones. Hoy te suplico por aquellos que no te conocen, para que puedan tener un encuentro personal con Jesucristo y ser salvos. Permite que puedan reconocer que son pecadores, que puedan pedirte perdón y aceptar que tu Hijo es el Señor y Salvador de sus vidas. Ayúdales a comprender que ese es el primer paso que deben dar si en verdad desean clamar a ti y llamarte Padre, pues aún no son tus hijos. Es solo al depositar nuestra confianza en Cristo que venimos a ser hijos de Dios. En tu palabra también te suplico por esos creyentes que no tienen una vida de oración saludable. Permite que puedan examinar todo lo que hemos mencionado en este mensaje para que puedan reconocer en qué radica el problema que enfrentan. Dales el valor que necesitan para reconocer en lo que han fallado y la sabiduría para que puedan corregir ese error de manera inmediata. Y saber que, una vez que hagan eso, podrán orar con poder, podrán ver el fruto de sus plegarias y podrán glorificarte. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.